Con todos los... Hola, buenas noches. Hoy voy a preparar un plato para los niños porque, bueno, el otro día preparando unos platos de fritura para los niños me fijé en la poca calidad que hay en la carne que contiene este producto para niños, y un producto que es bastante sencillo de hacer. Me parece un poquitín irrisorio que lo compremos encima de mala calidad. Entonces voy a explicar una manera un poquitín curiosa de hacerla, no la típica con la carne picada, rebozada, sino una un poco más divertida. Y bueno, vamos a empezar por la elaboración. Se podría haber comprado carne picada de pollo. Yo he preferido coger unas pechugas y picarlo yo a cuchillo. Esto ya depende un poquitín de la destreza que tengan ustedes con el cuchillo. Voy a hacer dos tipos. Una la voy a condimentar muy básico con un poquitín de ajo, un poquitín de pimienta y un poquitín de sal, y la otra ya la voy a condimentar un poquitín más, ya un poquitín también dedicada pues a la gente mayor que también le puedan gustar, pues un poquitín más elaborados. El procedimiento es bastante sencillo, quizá lleve un poco de tiempo, pero una vez preparados se pueden tener perfectamente congelados en la nevera y sin ningún problema te aguantan tranquilamente meses congelados, y se podrían aplicar el mismo teorema que cuando los compramos hechos. ¿Qué sería? ¿Un estilo nuggets? Sí, es un estilo nuggets, solo que el nugget en principio iría crudo y solo frito. Lo que yo voy a hacer para que sea un poco más saludable, lo voy a enrular y lo voy a cocer un poco, haciendo que se prense, y así cuando ya lo empanemos o lo rebocemos con lo pertinente, no quedarán tan grasientos, tendrán menos grasa y serán más sanos. Y principalmente le quitaríamos grasa de fritura al hacerlo de esta manera. Como puedes apreciar, Javi, ahí tienes ya una pota con agua preparando para que hierva. Hoy nos falta el caldo. Hoy falta el caldo. Hoy nos han fallado. Importante, si van a picar la carne con el cuchillo, que el cuchillo esté bien afilado. Más que nada por que lo consigan hacer bien y también porque no se corten ustedes. ¿Lo pueden pasar por la picadora de carne o sería muy fino? A ver, se puede pasarlo por la picada de carne. De hecho, se puede comprar la carne picada. El tema de hacerlo a cuchillo es que se encuentren trozos un poco más grandes, trozos un poco más pequeños, que no sea la típica masa de carne, que no se distingue nada, que no es un papel, que es una papilla, sino que, como puedes ver aquí, si te acercas, hay trocitos más grandes, trozos más pequeños, un poquitín que se vea trozo de carne, que no sea simplemente una masa de carne uniforme. Pero sí, bueno, si les gusta que vaya todo igual, todo finito, pon una batidora de vaso o una picadora de carne. Las batidoras ahora de casa todas tienen el accesorio para hacerlo. Bueno, separado dos trozos más o menos igual de carne. En uno voy a hacer el simple.
poco de pimentón dulce. Amasamos bien, que se mezclen bien las especias siempre, que no quede todo en el mismo punto. Bueno, ahora vamos a pasar al procedimiento de enrular. Este es un procedimiento muy sencillo, no es nada sofisticado ni nada difícil. Voy a coger un poquitín de papel. Simplemente cogemos papel film. Tiene que ser papel film, ¿no? Sí, papel film. Cogemos la carne, lo estiramos y lo prensamos. Cuando lo tenemos así, hacemos un pequeño corte con el cuchillo y cerramos. Cuando lo tenemos así, volvemos a coger el papel film. ¿Para qué? Para cerrar las puntas y que no pierda la prensión. De manera que cuando lo metamos a cocer en el agua, haremos como una salchicha cocida de pollo, más o menos. Es por ahí. Veis que queda como un rulito uniforme bien. También se podrían hacer al horno a una temperatura de 120 grados durante unos 20 minutos, pero bueno, yo no lo veo necesario porque para mí yo creo que es un gasto de energía innecesario. Ya a gustos. Sí, luego ya. Saben que hay miles de maneras de preparar la misma receta y muchas veces no es que sean incorrectas, sino que dependen de los gustos del comensal. Tenemos aquí el agua y ya está a punto de empezar a hervir. Sumergimos y ahora dejaríamos ahí en torno a 25 minutos hirviendo a fuego suave, tampoco hace falta que vaya muy rápido. Y dentro de un rato volveremos para la finalización del plato. Bueno, ya estamos de vuelta, ya tenemos los rulos fríos, como podéis ver, son compactos, es una masa compacta. Ahora lo que hacemos es cortarlo del grosor más o menos de un dedo. Vamos a ver el juguillo. ¿Cómo sale? Podéis apreciar. No se han secado para nada. Vamos a poner a calentar ya la sartén. 1, 2, 3. Bueno, y ahora el truquillo. Bueno, las puntas siempre recomiendo un poquitín cortarlas por facilidad a la hora de rebozarlas, tampoco es una gran pérdida. Y bueno, yo no voy a utilizar harina hoy. Se podrían utilizar perfectamente para que cogiera el huevo. Tampoco quiero que sea un rebozado muy denso, más que nada por lo que
por lo que le voy a echar. Esto que veis aquí es lo que se llaman comercialmente Doritos. Lo meteríamos en una batidora, lo pulverizaremos y haremos un tipo pan rallado. Hoy a mí me ha quedado demasiado fino para mi gusto. Yo soy de los que prefiero que se vea un poquitín más. Pero bueno, esto es cuestión de gustos, como todo. Esto ya es más estética que otra cosa. Este es el primero. Pasaremos bien. Una vez hecho esto, si los metiéramos en una bolsa de congelado, podríamos perfectamente congelarlos y tenerlos para otras ocasiones, para cuando tengas el niño no tengas cena o directamente lo preparas y lo tienes para cenar en el día sin ningún problema. También se podrían congelar en el rulo sin hacer esto y luego empanarlo en un momento, por si tuviéramos miedo de que el empanado cogiera humedad. Por ahí una variedad. Repíteles un poco cómo lo que llevaba de ingredientes para que se queden. Era muy fácil. La pechuga de pollo picadita en dados. Condimentamos, bien sea con una base de pimienta, ajo y sal. O bueno, luego a gustos, pues con curry, con pimentón, con azafrán, con mostaza. Ya eso son un poquitín más para gente adulta que para niños. Digamos, estos que tenemos aquí, los de con pimienta, sal y ajo, serían más el típico nugget de niños. Y los que tengo aquí serían más para poner para aperitivo para adultos, o un plato para adultos un poquitín más sabroso. Luego ya las salsas, las que quieras, ¿no? Salsa barbacoa, un agridulce, una salsa de miel y mostaza. Parece que todavía queda un poquitín. Una salsa de miel y mostaza. Es un poquitín a gustos. Esto, el ketchup típico. El buen aspecto que le queda con los Doritos. Vamos a ir. Que frían. Tampoco hace falta que el fuego sea muy fuerte, simplemente es darle una fritura más bien superficial que caliente el centro, ya que está cocinado, realmente es calentarlo. Sí, el Dorito ya está tostado. El Dorito ya está tostado, es un poquitín que coge el huevo que le echamos y que coja un poco de color. Cogen una cucharita. Ahí está. Esto, si coges y les echas un poco de queso por encima y los metes al horno directamente, ¿valdría? Nunca lo he probado, pero yo creo que sí, que no habría ningún problema. Porque meterle un golpín de horno así, boom, cubiertos de queso, le Con una base de tomate, hacer una base de tomate, ponerlos un poco de queso, yo creo que también se podría hacer perfectamente. Tenemos aquí preparado la típica salsa ketchup y al lado lo que tenemos es una salsa rosa un poquitín especiada por mi compañero Javi, que os va a comentar ahora un poquitín lo que lleva. Bueno, pues es una salsa que está hecha básicamente con un poquito de mayonesa, nata, cebolla, salsa de ostras, porque es lo que tenía así para especiarlo un poquito. Lleva pimienta y nada más, así de sencilla. Y un poquitín de ketchup para darle el color.
Y si queréis echarle un poquitín de salsa agridulce, un poquitín de vinagre, podéis echárselo para darle otro toque un poquitín distinto. Y bueno, seguimos con Alex. Veis que están prácticamente. Importante, siempre que hagamos una fritura, un poco de papel de cocina para escurrir el aceite de la fritura, que no vaya empapado en aceite. Estamos intentando hacer un plato, un nugget más saludable. ¿Sí? En este caso no he tenido mucho cuidado de distinguir cuáles son unos y otros, ya que como los que lo van a comer son adultos, no me preocupaba. En el caso de que hubiera niños, primero freiríamos los de los niños y luego los de los adultos. Bueno, y ya estaría, ¿no? Y ya estaría. Bueno, pues nada, si os gustó el vídeo, le dais a me gusta. No olvidéis de visitar nuestro blog, que tenéis mogollón de recetas y mogollón de vídeos de cocina. Y si tenéis alguna cocina que queréis que preparemos, que por cierto tenemos que hacer un vídeo de vinos, de maridaje de vinos, Alex, que no te había comentado. Sí, una tal Susana, ¿no? Sí, una tal Susi. Hola Susi. Estamos preparando el vídeo, lo que pasa es que lleva un poquito de tiempo, porque tenemos que mirar los vinos y demás. Y nada, bueno, eso, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, suscribiros al canal los que no estéis suscritos y nada, hasta el próximo vídeo. Hasta luego.